Había prometido empezar una serie de vídeos relacionados con los temas, sobre todo más canónicos que teológicos, de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, a propósito justamente de esa noticia que se dio hace unas semanas de las próximas consagraciones episcopales que una vez ha intentado obtener por las buenas, digamos, desde Roma, ante la negativa, pues se anunciaron por parte de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X todo lo que luego se originó, que ha seguido con la reunión que ha habido entre el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, y el superior general de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, el padre Davide Pagliarani. Aún cuando estoy grabando este vídeo todavía no se ha hecho pública la decisión de la hermandad respecto a la propuesta que le hizo el cardenal, pero sí que, bueno, en cualquier caso no voy a hablar tanto de esta actualidad como de lo que supone la hermandad sacerdotal de San Pío X a nivel mundial. Estamos hablando de cientos de miles de católicos, cerca de 1 millón según algunas estadísticas, pero como no hay un registro oficial, pues es un poco difícil de valorar. En casi 75 países más o menos aproximadamente está presente. En fin, eso es una realidad importante, no vamos a decir en porcentaje, quizá no tanto, porque estamos hablando de 1.500 o 1.300 millones de católicos en el mundo, pues 1 millón pues parece que no es mucho, pero 1 millón no deja de ser 1 millón de fieles. En cualquier caso, lo que yo he visto desde hace ya mucho tiempo es una cantidad enorme de imprecisiones en muchas cuestiones teológicas, pero también canónicas. Yo, como licenciado en Derecho, que he estudiado tanto Derecho eclesiástico como Derecho canónico en cierta profundidad durante la carrera, los planes de estudio de ahora ya no se estudia como cuando yo lo estudié. Entonces, cuando yo estudié Derecho Canónico, se estudiaba al mismo nivel que el Derecho Laboral, que el Derecho Penal, es decir, era una asignatura importante. No he hecho la carrera específica de Derecho Canónico, sino que dentro de la carrera de Derecho he estudiado Derecho Canónico con cierta profundidad, pero la suficiente como para saber un poco de qué estoy hablando, ¿no? Y sin embargo yo escucho habitualmente muchas barbaridades, muchas imprecisiones y algunas de bulto, porque a la hora de calificar a la Hermandad Sacerdotal de San Pío X simplemente como qué tipo de asociación religiosa es, pues veo que muchas veces pues, se refieren al Código de Derecho Canónico actualmente vigente, cuando la Hermandad Sacerdotal de San Pío X se fundó en 1970. Es decir, 13 años antes de que se aprobara el Código de Derecho Canónico actual, y por lo tanto se aprobó con otro Código de Derecho Canónico, que es el de 1917, y que tiene pues una serie de conceptos jurídicos canónicos diferentes a el derecho canónico actual. El tipo de congregación religiosa o de asociación religiosa, porque es uno de los temas a discutir en este tema, pues no hay una equivalencia exacta, hay matices, y por lo tanto creo que se cometen muchas imprecisiones. En particular, pues quiero comentar, por ejemplo, pues un caso que me decepcionó profundamente, que es el libro del padre Federico Hayton, un sacerdote admirable en muchísimos aspectos, en su labor pastoral, sus misiones. Lejos de mí el criticarle como sacerdote, pero ha publicado un libro que ha titulado El error lefebrista, en el que la cantidad de barbaridades que dice en materia canónica, entiendo que por desconocimiento, ¿no? Profundo del derecho canónico, pues son en algunos casos hasta obscenas. Es decir, es que no se pueden decir determinadas cosas que dice teniendo en cuenta que mucha gente lo va a leer y se va a guiar por su criterio. Y francamente, es un criterio que lleva a error. Lleva a error. Y me voy a basar un poco en ciertas afirmaciones que él hace en su libro para desmontarlas
lo que de errores tienen. Y voy a empezar en este primer capítulo por la erección de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, es decir, su erección canónica. Iba a tratar en este vídeo también el de la supresión, pero me parece que son dos temas que si no iban a alargar demasiado este vídeo. Y como son cuestiones canónicas que no son fáciles de comprender por aquellos que no lo conocen, el derecho canónico, pues voy a intentar mantener ese equilibrio difícil siempre entre la exactitud y la precisión, pero al mismo tiempo el decirlo de una manera entendible, didáctica. Por lo tanto, a veces sacrificaré un poco la precisión en orden de ser didáctico y entendible y comprensible para aquellos que no saben de derecho canónico, pero en otras ocasiones necesariamente voy a tener que profundizar un poquito, citar cánones, etcétera. Siempre, repito, en este caso, en este capítulo concreto, del Código de Derecho Canónico de 1917, que era el que estaba en vigor cuando se funda la Hermandad Sacerdotal de San Pío X. Bueno, pues vamos a empezar por cómo fue erigida. Bueno, Monseñor Lefebvre había renunciado a su cargo como superior general de los Padres del Espíritu Santo y muchos, sobre todo seminaristas, acudían a él pidiéndole auxilio para su formación, porque en los seminarios oficiales, pues realmente esa ola posconciliar estaba haciendo muchísimo daño. Se estaban produciendo situaciones muy complicadas que muchos seminaristas pues acaban perdiendo la fe y acudían a él para obtener una formación verdaderamente tradicional, como siempre había sido en la Iglesia. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que Monseñor Lefebvre, ante tanta insistencia, pues empieza a organizar un poco cómo formar a estos seminaristas. Y resumiendo mucho, porque habría que... El libro de la biografía de Monseñor Lefebvre que escribió Monseñor Tissier de Malherbe, yo lo recomiendo mucho porque narra todo esto con todo lujo de detalles y por lo tanto a él me remito. No voy a profundizar en eso. Lo cierto es que se produce o se aprueba un decreto de erección de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Hermandad decimos en español, fraternidad en francés, pero también en latín viene la palabra fraternidad, digamos. Entonces, bueno, se puede utilizar en el ámbito anglosajón, se utiliza más la palabra sociedad sacerdotal de San Pío X, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Y nos encontramos con un decreto de erección del 1 de noviembre de 1970. Se había aprobado ya previamente en el año 69 como casa de formación y demás, pero bueno, digamos, la erección canónica es esta fecha del 1 de noviembre de 1970. Y lo primero que sorprende, a mí, lo primero que me sorprende como canonista, bueno, como yo no soy canonista profesional, no me dedico al derecho canónico profesionalmente, pero como conocedor del derecho canónico, lo primero que me llama la atención es la cantidad de errores desde el punto de vista canónico que contiene este decreto de erección. Es, hablando coloquialmente, una auténtica chapuza. De hecho, esta chapuza, que es este decreto de erección, es lo que luego ocasiona una serie de problemas canónicos, también en su supresión o intento de supresión, porque genera unas confusiones muy grandes la cantidad de errores que aquí hay en este documento. Errores que no detecta el padre Hayton y, claro, en su libro pues comete los errores que se derivan de este deficiente decreto de erección. Tiene 7 párrafos, quiero recordar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos, eso, efectivamente, y 5 errores. Es decir, prácticamente no hay párrafo que no se libre de un error más o menos importante. Por ejemplo, vemos en el primer párrafo, dice como justificación un poco de este decreto de erección: dados los alientos expresados por el Concilio Vaticano II en el decreto Optatan Totius sobre los seminarios internacionales y la repartición del clero. Bueno, pues primer párrafo, primer error, porque el decreto Optatan Totius no habla de eso.
no habla de los seminarios internacionales, habla sí de la formación de los sacerdotes, pero no habla de los seminarios internacionales. El documento que habla de los seminarios internacionales es Presbyterorum Ordinis. O sea, ya de entrada se está refiriendo al decreto equivocado. Cualquiera lo puede comprobar. No vamos a profundizar más en eso. Seguimos. François Charrier, obispo de Lausanne, Ginebra y Friburgo, después de invocar el santo nombre de Dios, bueno, decretamos lo siguiente. Primero, queda erigida en nuestra diócesis, a título de pía unión, la Fraternidad Sacerdotal Internacional San Pío X. Bueno, en este son 3 puntos. El primero es esta erección. El segundo es la sede estará en una dirección concreta que viene ahí. Y tercero, que se aprueban los estatutos adjuntos de la fraternidad por un periodo de 6 años ad experimentum. Bueno, primer dato importante. Se erige en la diócesis, es decir, erección. ¿Qué quiere decir erección? Pues la erección, claro, estamos hablando de erección de una pía unión. Una pía unión es una asociación de fieles con un fin pío. Reunirse para rezar una devoción o lo que sea. Sin embargo, aquí se erige como pía unión no una asociación de fieles, sino una fraternidad sacerdotal. Aquí hay una contradicción enorme, porque si es una fraternidad sacerdotal no es una asociación de fieles. En una asociación de fieles puede haber algún sacerdote, por ejemplo, para ser el capellán o algo así, pero es de fieles laicos. Sin embargo, esto es una fraternidad sacerdotal. Una fraternidad sacerdotal no tiene sentido ninguno desde el punto de vista canónico de este derecho canónico que estamos hablando, que se erija como pía unión. O sea, hay una contradicción. Además, las pías uniones no necesitan ser erigidas, basta con ser aprobadas. Cuando se aprueba, lo podemos ver en el canon 708. Solo requieren aprobación. Eso es suficiente. Pero es verdad que no está prohibido que puedan ser erigidas, porque el canon 701.1 permite o no impide que pueda haber una erección de una pía unión, pero el que no lo impida no quiere decir que eso sea lo normal. Lo normal es que es una asociación de fieles laicos que simplemente se aprueba. Un decreto de erección es algo mucho más formal y tiene unas consecuencias canónicas importantes que el padre Hayton, por ejemplo, pues no ha valorado en absoluto. Se nota que lo desconoce. La erección canónica, según el canon 687 del Código de Derecho Canónico entonces vigente, da personalidad moral a esta asociación. Es decir, le da personalidad jurídico-canónica. Entonces, en la terminología del Código de 1917 se llamaba personalidad moral. Vemos canon 687, lo voy a leer y lo vamos a ver. 687. Dice: a tenor del canon 100, las asociaciones de fieles solo adquieren personalidad jurídica en la Iglesia cuando hayan obtenido del superior eclesiástico legítimo un decreto formal de erección. Es decir, las pías uniones se regulan en el 708. El 708 dice textualmente: las cofradías solo pueden constituirse por un decreto formal de erección
pero en cuanto a las pías uniones, basta con la aprobación del ordinario, obtenida la cual, aunque no sean personas morales, adquieren, sin embargo, capacidad para conseguir gracias espirituales, sobre todo indulgencias. Es decir, Canon 708, las pías uniones, basta con su aprobación. No necesitan erección, por lo tanto no necesitan tener personalidad jurídica, personalidad moral, que se llama aquí. Sin embargo, como decimos, el Canon 687 dice que si son erigidas, adquieren personalidad moral, adquieren personalidad jurídico-canónica. Por tanto, la fraternidad sacerdotal de San Pío X, aunque no necesitaba ser erigida, fue erigida. Como fue erigida, adquirió personalidad moral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este decreto, que fue firmado por Monseñor Charrier, este 1 de noviembre de 1970, implica que esta personalidad moral que adquiere, jurídico-canónica, le da a su vez un estatus permanente, no temporal. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque se alega que se aprobó por 5 años. El padre Hayton dice, es que se aprobó ad experimentum por 5 años. No es verdad. No es verdad. Como es erigida, adquiere personalidad moral. Como adquiere personalidad moral, nace a perpetuidad. Esto lo podemos ver dentro del derecho canónico. Hemos visto el canon 708 y lo que le da perpetuidad es el canon 102.1, que lo voy a leer ahora. Y así vamos a ver que toda esa falacia de que se creó con carácter temporal, pues no se corresponde con la realidad. ¿Qué dice el canon 102.1? La persona moral es perpetua por su naturaleza. Y luego habla de los casos en los que se puede extinguir, por si es suprimida por la legítima autoridad, si deja de existir durante 100 años, etc. Pero dice bien claramente, la persona moral es perpetua por su naturaleza. Y hemos leído que una pía unión, una asociación de fieles, si se erige, en lugar de simplemente ser aprobada, adquiere personalidad moral. Si adquirió personalidad moral y las personas morales se constituyen de manera perpetua, toda esa argumentación de que nació con carácter temporal, ad experimentum por 5 años, se cae por sí sola. No es verdad. No es verdad. Vienen a decir que como se creó ad experimentum por 5 años, pasados los 5 años, pues simplemente no se renueva el permiso y ya está, y desaparece. Y que eso es lo que sucedió con la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Y no es verdad. Fue erigida, al ser erigida ha adquirido personalidad moral, y toda asociación que adquiere personalidad moral nace con carácter perpetuo, a perpetuidad. No nace temporalmente. Esto no quiero centrarme en el padre Hayton, porque esto lo dicen también John Salza y otros muchos que defienden esta tesis completamente equivocada. Es verdad que induce a confusión el propio decreto de erección. ¿Por qué? Porque aprueba luego en el punto 3 los estatutos ad experimentum por 6 años. 6, no 5. Y los estatutos, no la fraternidad. ¿Por qué? Porque los estatutos, cuando se aprueba, cuando se crea una asociación de cualquier tipo, también una congregación religiosa, los estatutos siempre van a necesitar ajustes. Con el funcionamiento, pues se va viendo, pues mira, pues a lo mejor esta norma de los estatutos, este artículo, pues deberíamos modificarlo. Siempre los primeros años, pues hace falta ajustes, ¿no? Entonces, este punto tercero dice que se aprueban los estatutos adjuntos de la fraternidad por un periodo de 6 años ad experimentum, periodo que podrá ser seguido de otro similar por tácita reconducción, después de lo cual la fraternidad podrá ser erigida definitivamente en nuestra diócesis o por la congregación romana competente.
Aquí hay también una contradicción, que es lo que induce un poco, yo creo, a error al padre Hayton y a todos los que no conocen el derecho canónico. Es que efectivamente son los estatutos los que se establecen por 6 años, luego dice que se podrá erigir definitivamente a nivel de toda la Iglesia por la congregación romana competente, la fraternidad, porque efectivamente ha nacido, pero con carácter diocesano. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que ha sido erigida, no tenía por qué, una pía unión no se erige. Hay una contradicción clara, porque las pías uniones son asociaciones de fieles laicos, no son asociaciones ni fraternidades sacerdotales. Y esto nos lleva a otra cuestión, que es el tema de la naturaleza canónica de la fraternidad. Ha nacido con carácter permanente, pero ¿qué es? ¿Es una pía unión permanente? ¿Es una fraternidad sacerdotal? Bueno, las fraternidades sacerdotales como tales no existen en el Código de Derecho Canónico del 17, lo que existen son las congregaciones, bueno, son congregaciones, en realidad son sociedades de vida en común sin votos. Eso es lo que realmente se constituyó. De hecho, en esos estatutos adjuntos de los que habla, es como se define. Es como se define, no se define como pía unión. Se coge uno de los estatutos y lo que ve es que efectivamente se constituye como sociedad de vida en común sin votos. Repito, es cierto que el decreto de elección está lleno de contradicciones y que eso induce a error a mucha gente, si yo lo entiendo. Pero nace como sociedad sacerdotal de vida en común sin votos, siguiendo el ejemplo de las sociedades de misiones extranjeras. Así es como figura textualmente en esos estatutos que se aprueban en este decreto de elección. Las pías uniones se regulan en los cánones 707 a 719 del antiguo Código de Derecho Canónico, y en cambio las sociedades de vida en común sin votos se regulan en los cánones 673 a 681. Y es interesante porque están asimiladas a las congregaciones religiosas, lo que se llamaba en el Código de Derecho Canónico religiones. A veces los que no están familiarizados con estas terminologías se llevan sorpresas cuando leen el Código de Derecho Canónico antiguo o un texto cualquiera o un libro de estos antiguos en los que efectivamente se habla de las religiones, ¿no? Y dice, bueno, cuando tengas discernimiento, puedas discernir qué religión se acomoda mejor a ti, y muchos se llevan una sorpresa. ¿Qué religión? ¿Todas las religiones son iguales entonces? No. La religión de los dominicos, la religión de los franciscanos, es decir, el estado religioso, no una religión ajena a la católica. Bueno, por eso es importante situarse en el contexto canónico de la época, porque si no, descontextualizamos. Bueno, pues efectivamente estas sociedades están asimiladas en su regulación a las congregaciones religiosas. La erección ha dado personalidad canónica a esta sociedad de vida en común sin votos, porque luego también tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que, salvo que seamos positivistas, y por lo tanto lo que dice la letra de la ley es la única realidad y es lo único bueno, en derecho siempre se utiliza, es verdad que en los romanos no lo hacían, pero en el derecho se hace o se practica eso que se llama el descubrimiento del velo, que es que da igual qué es lo que diga la letra si la realidad es distinta. Por ejemplo, si dos personas deciden, pues yo te voy a hacer una donación de una casa y tú me vas a hacer una donación de 1 millón de euros. No hay dos donaciones. Lo que ha habido es una compraventa y por lo tanto la realidad es que ha habido una compraventa y jurídicamente, decirlo de otra manera, sería un fraude de ley. La realidad es la que es, independientemente de que haya habido algún tipo de error o no en
en la denominación aparente. Lo que importa es lo que materialmente es. Por lo tanto, estos errores que vemos en el decreto de erección, da igual que sean errores o no, si son detectables y se puede constatar la realidad de lo que se ha aprobado. Y la realidad de lo que se ha aprobado es una sociedad sacerdotal de vida en común sin votos. Así lo definen los estatutos que están aprobados aquí. Pero me diréis, bueno, pero siendo así, ¿por qué se utiliza esa terminología de pía unión? Porque expresamente se habla de pía unión. Pues por una sencilla razón. Y es que en aquella época, como al erigir una pía unión la convertías en algo permanente y Roma podía intervenir para darle ese carácter universal, o por lo menos más general que el de una simple diócesis, a fin de no perder el control, al menos en los primeros años, de estas congregaciones que se aprobaban, era una práctica muy habitual de los obispos el no reconocer de entrada el verdadero estatus de esta congregación religiosa o de esta sociedad de vida en común sin votos, como es este caso, y rebajarle el título a simple pía unión para mantener ellos el control de estos primeros años, por lo menos, de estas congregaciones. Esto no estaba previsto en el Código de Derecho Canónico, esto era un abuso de derecho, podemos decir una ficción incluso, en cualquier caso un abuso de derecho, porque no es facultad, o sea, no está previsto. Podía haberlo previsto el Código de Derecho Canónico, es decir, bueno, en los primeros años, hasta que se consolide, se puede tener un estatus inferior al real o al que aspira a tener. Pero es que no está así previsto en el Código de Derecho Canónico. Era una práctica, no sé si decir injusta, porque tenía su razón de ser también, pero en cualquier caso no prevista en el derecho canónico. Entonces, si lo llama pía unión, materialmente no es una pía unión y es erigida con carácter permanente, pues todos los argumentos de la provisionalidad decaen. Pero es que además, eso lo veremos en el próximo vídeo, no fue que simplemente al cumplir los 6 años, que repito, no se aplicarían en este caso, porque estamos hablando de 6 años únicamente a efectos de los estatutos, no de la propia constitución de la asociación. Pero imaginémonos, vamos a por un momento a ponernos en situación de que efectivamente es una simple pía unión y que efectivamente la temporalidad esa que no está en el decreto, pero que efectivamente era a los 6 años si no se renovaba, aunque aquí dice expresamente que si no se renueva, expresamente, tácitamente queda renovado estos estatutos, es decir, lo que hace falta es una no renovación expresa. Bueno, dicen, bueno, vamos a decir que efectivamente es una no renovación expresa. Bien, pero es que el plazo era 6 años. Y sin embargo se hizo a los 5 años, porque no es una no renovación, es una supresión. Y entonces eso ya lo veremos en el próximo capítulo, tiene otro procedimiento distinto. Es decir, que tampoco por esa vía lo que se hizo fue legal. En cualquier caso, lo que quiero que quede claro en este vídeo, en este primer vídeo, sobre el tema de los problemas canónicos relacionados con la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, es que es falso que fuese técnicamente, materialmente una pía unión, que la temporalidad de 6 años, que no 5 como dicen, es respecto a los estatutos, que la erección le da carácter permanente desde el primer momento. Luego lo veremos porque esto tiene también su implicación. Todas estas asociaciones de fieles que pasan a tener carácter moral, todas las congregaciones, porque todas se asimilan en el momento en que tienen carácter moral, todas tienen una misma regulación
por ejemplo, respecto a cómo suprimirlas y a los recursos que pueden presentar a la asignatura apostólica. Con lo cual, todo el procedimiento depende, el que se deba seguir en el futuro, por ejemplo, para una supresión, depende de la naturaleza jurídico-canónica que tenga. Por eso es tan importante determinar qué era realmente y cómo se creó. En definitiva, no fue una pía unión, fue una sociedad de vida común sin votos, una sociedad sacerdotal de vida en común sin votos desde el primer momento. Y por lo tanto nació con carácter permanente y tenía una serie de derechos, también a la hora de cómo se puede suprimir o no, que no fueron respetados, como veremos. Y por lo tanto, espero que en este primer vídeo haya quedado desmontado pues gran parte del argumentario completamente erróneo de John Salza, el padre Hayton y otros muchos que siguen sus tesis. Pues en parte entiendo que por este error o este despropósito de decreto de elección lleno de errores, repito, también no he mencionado, tendría que haber mencionado, es importante, sí, con lo cual no quiero que pase porque así, en cuanto al carácter de esta sociedad, hay que tener en cuenta que se valoraba y se tenía que emitir lo que se llamaba Decretum Laudis. El Decretum Laudis era la aprobación que se daba por parte de la congregación romana oportuna, en este caso la del clero, para adquirir ese carácter, digamos, ya superior al diocesano por parte de la Iglesia Universal, ¿no? ¿Hubo o no hubo decreto Laudis que le dirige el responsable, en realidad, de la congregación, de la Sagrada Congregación para el Clero, el cardenal Wright, a Monseñor Lefebvre? Sin embargo, vemos que tiene el membrete oficial de la Sagrada Congregación para el Clero y que tiene un número de protocolo, el documento. Protocolo número 1335515/1. Y uno la lee y lo que ve es efectivamente que es un documento laudatorio, ¿no? Y es más, después de elogiarlo y decir, la alegría de conocer las noticias, los estatutos de la fraternidad sacerdotal, la califica de sociedad de fraternidad sacerdotal, no de pía unión en ningún momento, y de cómo se ha ido extendiendo más allá de las fronteras de la diócesis, etcétera. Pues dice el penúltimo párrafo: así pues, por lo que se refiere a esta sagrada congregación, es decir, no a él personalmente, no al cardenal Bright, sino a la sagrada congregación, para que aquellos que dicen que es una carta personal, no sé si se la han leído, para esta sagrada congregación la fraternidad sacerdotal podrá ciertamente conformarse para realizar el fin del concilio para la repartición del clero en el mundo, constituido en ese sagrado dicasterio. Bueno, si esto no es Decretum Laudis, se parece mucho a un Decretum Laudis. Repito, con toda la formalidad de protocolo, de membretes, en todo momento hablando en nombre de la Sagrada Congregación para el Clero. Bueno, pues estos Decretum Laudis, como digo, eran requisito para poder alcanzar ese estatus que prevé el canon 488.3 para las religiones, no para las asociaciones. Voy a leer el canon porque me parece que es ilustrativo también. 488.3. 488.3 dice lo siguiente.
Religiones de derecho pontificio, es decir, para alcanzar, superar el nivel de la diócesis y tener derecho pontificio. La religión que ha obtenido la aprobación o por lo menos el decreto laudatorio, que es ese documento que acabo de leer del cardenal Bright, de la Congregación para el Clero, dice de la sede apostólica de derecho diocesano, la que ha sido erigida por los ordinarios, sin que haya obtenido todavía dicho decreto laudatorio. Es decir, si tiene decreto laudatorio, se considera religión de derecho pontificio. Recordemos, religión quiere decir congregación religiosa. Es religión de derecho pontificio la religión que ha obtenido la aprobación o por lo menos el decreto laudatorio de la sede apostólica. Es decir, no es una pía unión, es una sociedad sacerdotal de vida en común sin votos, de derecho pontificio, constituida a perpetuidad. Y quien diga lo contrario, o no conoce mucho de derecho canónico, o tiene ganas de engañar, o simplemente está confundido, porque también repito que el decreto de erección es un poco confuso y está lleno de errores. Pero desde un punto de vista canónico es exactamente lo que acabo de decir. Y por tanto, todo lo que dicen pues, John Salza, el padre Hayton, etc., está completamente errado desde el punto de vista estrictamente canónico. Ese es, desde luego, mi parecer, así lo veo yo y así lo explico. En los próximos vídeos, pues el siguiente será sobre cómo fue el proceso de supresión, por qué considero que no ha habido supresión formal, supresión canónicamente válida, y por tanto, por qué la Hermandad Sacerdotal de San Pío X sigue siendo canónicamente legal, digamos. Es decir, bueno, eso lo explicaremos en el próximo vídeo. Espero que os haya interesado y si este tema os parece interesante, pues no os perdáis los próximos vídeos, porque yo creo que desde el punto de vista canónico, que es el que menos se trata normalmente en esta cuestión, hay mucho que hablar, es muy interesante, hay mucho desconocimiento, mucha tergiversación y mucha gente que habla por hablar, sin saber realmente de qué está hablando. Nos vemos en el próximo vídeo.